Muy buenas noches. Nos encontramos en esta ocasión para darle continuidad a nuestro tema de la cuaresma de este año, que ha sido la conversión, un estimulante camino de transformación, de cambio, estimulante, pero también difícil. Lo hemos querido abordar desde una perspectiva eminentemente bíblica. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? En nuestro primer encuentro anunciamos que este recorrido, esta inmersión durante la cuaresma en el tema de la conversión, como un camino de el cambio, tenía 7 puntos. Y quisiera empezar por el repaso. En primer lugar, nosotros hemos presentado la conversión como una dinámica vital y hemos hablado de la razón de ser y la importancia de la conversión. No es un acto puntual, es un proceso. La primera predicación de los evangelios es la conversión. Fue esto lo que anunció Juan Bautista: conviértanse y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Y Jesús de Nazaret, su querigma, retoma el tema de la conversión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos 1:15. La conversión es un tema fundamental en la propuesta del Evangelio, que es todo él una transformación de la persona, un cambio de mentalidad, una metanoia, se dice en griego, una transformación profunda desde la mentalidad, la vida, todo el ser. Y este tema vimos que estaba encuadrado en la Biblia entera. Es un tema transversal de toda la revelación bíblica. Es la forma fundamental del creer, el mayor milagro de la fe, dijimos en la primera ocasión. Es darse la posibilidad de recomenzar. Y vimos cómo el cuerpo mismo nos daba una lección al respecto. Pero lo más importante, Cristo. La Pascua de Jesucristo, y esto lo recordamos en este tiempo de Cuaresma y ahora, hoy de manera especial, ya en vísperas de la Semana Santa, la Pascua de Jesús es el paradigma del cambio, de la conversión, de la transformación. No podríamos entender la conversión simplemente como un ajuste de un mal comportamiento, que por supuesto lo es, pero es mucho más que eso. Es la reconfiguración, la transformación de toda nuestra vida en Cristo, una cristificación. Claro, desde lo que nosotros somos y partiendo de nuestra experiencia del pecado. En segundo lugar, decíamos que hay una especificidad de la conversión en la Biblia, y esto lo notamos en nuestro estudio de la terminología bíblica. Veíamos que en hebreo se decía convertir. Convertir significa, se dice naham, y también shuf. En griego metanoeo o también epistrefo. Y estas palabras pasan al latín como penitencia o conversio. Al español penitencia y conversión. Y veíamos que había matices. No lo voy a explicar en esta noche. Lo explicamos con cierta extensión, cierta profundidad, y si no lo has visto, es la primera vez que te conectas en este tema esta noche, te recomiendo la primera parte que está aquí en este mismo canal, está la grabación. En tercer lugar, avanzábamos en este primer abordaje en la observación. Bueno, ya entramos en el mundo de la conversión. ¿Y cómo lo presenta la Biblia? Como una polaridad. De hecho, varias polaridades. La primera polaridad de la dinámica de la conversión tiene que ver con el espacio. Tiene que ver con el espacio. Luego vendrá el movimiento que esto requiere y que será el tema de esta noche. Y el sujeto que está en medio de esto y los frutos que nos da. La primera polaridad de la dinámica de la conversión tiene que ver con un espacio, un dónde. Y dijimos el corazón. Parte del corazón, la conversión parte del corazón y luego se despliegan los comportamientos. Lo primero que cambia es el corazón. Y luego esto se reconoce en un estilo de vida, como dice el mismo Jesús: por sus frutos los reconocerá. Bueno, esto fue lo que dijimos en la primera parte, sumario.
repaso de la primera parte. Entremos ahora en la segunda parte, que por cierto ya habíamos presentado en el retiro de Cuaresma que tuvimos el pasado 17 de febrero en el Teatro Minuto de Dios. Gracias por todos aquellos que participaron, no solo estuvieron en la conferencia, sino que pudieron vivir una experiencia, un ejercicio espiritual, como es propio de un retiro, que se hace un espacio grande. No solamente es el tema, sino lo que ocurre después. Pues lo que abordamos en aquella ocasión es lo que seguimos, lo que repasamos ahora. Vamos a continuar. Repaso para los que estuvieron allá en el Teatro Minuto de Dios, pues nuevo para aquellos que no estuvieron por razones de distancia. Pues nos faltan ahora 4 elementos más para terminar de nuestro recorrido por la conversión en la Biblia. Vamos a ver la segunda polaridad de la dinámica de la conversión y es otro movimiento, un movimiento que requiere. Un movimiento que va de la ruptura a la adhesión, a la unión. De otra forma, del desprendimiento a la unión con la persona de Cristo. Luego vamos a ver en esta noche el tema punto número 5, para esta noche el segundo, los 2 sujetos de la conversión. La conversión se vive en un encuentro con el Señor, siempre. No es simplemente la revisión personal de vida, no es simplemente un autoanálisis, no es un encuentro, se vive en un abrazo. ¿Quién lleva a cabo entonces la conversión? 2 sujetos, Dios y yo. Y Él en primer lugar, porque Él es el que con su amor me busca y desde su amor me levanta. Entonces lo primero es, ¿qué hace Dios por mí para hacer posible la conversión? Y viene entonces mi compromiso, mi respuesta. Si mi respuesta no pasa nada, ¿qué es lo que se espera que yo haga? Y dicho eso, vamos a pasar al punto 6 de todo el recorrido, tercero de esta noche, el resultado. ¿Cuáles son los frutos de la conversión? Ahí seremos más sintéticos y cerraremos nuestro tema, nuestro recorrido, nuestra profundización en la conversión desde la perspectiva bíblica con una pregunta. ¿Por qué a veces es tan difícil la conversión? Bueno, ahora sí, entremos en materia. Primero, la dinámica de la conversión. Pasamos del espacio de la conversión a los movimientos de la conversión, a la dinámica. Este es un segundo rasgo de complejidad, el movimiento que estamos llamados a hacer para llevar a cabo esta conversión que va del corazón y del cuerpo a la vida. El movimiento es doble, un movimiento polar, del desapego a la confianza, de la renuncia a la adhesión, a la unión. Basta con mirar el capítulo 1 del Evangelio de Marcos para que ya entendamos la propuesta. Marcos, capítulo 1. El inicio del Evangelio de Marcos es interesante. Se abre con 2 predicaciones, con 2 anuncios de la conversión. Una de parte de Juan y otra de parte de Jesús. Se trata de 2 anuncios que parecen representar, atención, la conversión de 2 maneras distintas. ¿Qué es lo que anuncia Juan? Juan anuncia un camino de conversión para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que anuncia Jesús? Una conversión que está en relación con la fe. Por eso dice Marcos 1:15, conviértanse y crean en la buena nueva. Metanoiete kai pisteuete ento evangelio. Convertirse y creer en el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. De que el reino está cerca. De que el reinado de Dios, el poder de Dios, que salva, que transforma la vida y la eleva hasta su plenitud,
está a mi alcance, a mi disposición. Por lo tanto, Jesús dice que la conversión tiene lugar creyendo en el Evangelio. Juan Bautista pareciera mirando más hacia el pasado. Los pecados cometidos pertenecen a nuestro pasado. Conviértanse, dice Juan Bautista, para que les sean perdonados sus pecados. Por lo tanto, la propuesta de Juan es la de una liberación del pecado a través de este bautismo de Juan, que es un bautismo en agua, se lleva a cabo sumergiendo al pecador y sus pecados en el agua en cuanto se pronuncia la confesión de los pecados. Es un lavado, es una purificación, es la liberación de un peso. Pero lo que yo subrayo aquí es que es una mirada hacia atrás, de la carga de pecado, de mal, o de lo que en mí no está bien, lo que en mí está inmaduro o torcido. Hasta este punto, entonces yo recibo el bautismo en agua de Juan Bautista y abierto al perdón de los pecados. En cambio, Jesús, la predicación de Jesús apunta más hacia el futuro. Hacia el futuro. Abre una ventana hacia el futuro, una puerta hacia el futuro. Hacia una relación que se construye mediante la fe en un Dios que me tiende la mano. La conversión aquí es un impulso para caminar más allá. El primero es la conversión, es una mirada hacia atrás de arrepentimiento para que mis pecados sean perdonados. Con Jesús es un impulso para caminar más allá, para dar un nuevo paso, para empezar la vida nueva. Podemos distinguir entonces dos anuncios, el de Juan y el de Jesús. Y aquí está el doble movimiento que requiere la conversión. Los dos se complementan. No se pueden separar. Son complementarios. Liberarse de algo o ser liberados de algo para darle espacio a otro y a otros. Ahí está. Porque bien sabemos que en Marcos, creer en el Evangelio quiere decir creer en la persona de Jesucristo que hace presente el reino. Por lo tanto, desprenderse, romper, soltar, para unirse, para abrazar, para adherir, renunciar para acoger, es el segundo, es el movimiento. El movimiento de la conversión. Dos movimientos. Si al principio habíamos visto cómo hay un espacio de la conversión, un terreno de la conversión, del corazón al cuerpo, de la interioridad a la relación, a la vida. Todo esto indica el espacio en los espacios en los que nos movemos y desde dónde nos movemos. Este segundo movimiento, el de la dinámica de la conversión propiamente dicha, nos pide algo muy específico. Dejar para encontrar. Y podríamos, vamos a masticar esto un poquito más. Primero, el romper. Podríamos tomar cada uno de los términos con calma. Primero, el romper con, el desapego, la renuncia. Primer movimiento. La conversión es ante todo, punto primero, una liberación que tiene lugar en una renuncia, en el alivio de una carga y a través de un perdón recibido. Un ejercicio que no es fácil porque cuesta. Mandar lejos del centro lo que en el centro, lejos del centro de uno lo que en el centro no debe estar. Es la eterna tentación de poner en el centro lo que no debe estar y que deberíamos mantener a distancia. Atención, no necesariamente el pecado, el sentimiento de culpa, sino también las heridas, los recuerdos de los golpes recibidos,
las angustias que esto nos ha generado. La conversión requiere el dejar, el alejar todo lo que no debe estar en el centro y que tengo que soltar, para que el centro vital de mi existencia sea dejado a un otro, a un otro. Implica ruptura. Y aquí está muerte, la muerte a algo. Y esta muerte genera un vacío. Esta muerte es lo que en la tradición espiritual, desde los padres de la iglesia, estos autores de los primeros siglos del cristianismo hasta hoy, esto es lo que se llama la mortificación. Hay gente que piensa que mortificación es sentir un prurito y entonces, ¿qué mortificación? No, no. O hacer algo que me duela. Mortificación. Y hay gente que mortifica también. Mortificación es el arte de saber morir. El arte de saber morir aquello que en mí no debiera estar y que me roba vida, calidad de vida. Y entonces es muriendo cómo se abre un vacío que da miedo y por eso es que cuesta. Y entonces el primer movimiento es un dejar ir lo que tenemos aferrado. Y voy a decir una cosa. Todos estamos entendiendo que se trata de dejar de lado cosas malas. Sí, señor. Pero también quiero decirles en esta noche que también aquello que no conviene que esté, aun cuando sea bueno, aquello, que el objeto sea bueno, aquello que no conviene que esté, pero que de todas maneras, aun siendo bueno, no debería estar, porque no es para mí. No me hace bien al fin y al cabo. Esto es lo que nos enseña el discernimiento. Un padre de la iglesia, a ver, vamos a hacernos entender. Un padre de la iglesia se dio cuenta de que debía renunciar incluso a los dones que Dios le había dado. Hombre, pero si los dones vienen de Dios son buenos. Se dio cuenta que inclusive a los dones que Dios le había dado, tenía que renunciar a ellos. Y es que hasta un don me puede hacer mal si no lo sé llevar. Como cuando un árbol se ha cargado de tanto fruto, un árbol de ciruelas, de mango, como los de mi tierra, tan cargado de frutos que por poco quiebra la rama. Entonces hay que dejar los frutos, porque si no, se rompe, se desbarata el árbol. Y se trataba de algo positivo, ¿me hago entender? La imagen del bautismo es supremamente elocuente. Recordemos que la Pascua que vamos a vivir, experiencia pascual, es bautismal. Es una renovación bautismal, una inmersión en Cristo muerto y resucitado. Lo hemos vivido en el sacramento y lo renovamos cada año en la Pascua. Y la imagen del bautismo, retomémosla ahora, es muy elocuente. Se trata de la experiencia de la travesía de las aguas, en su aspecto simbólico. Somos bautizados en las aguas. Una travesía por las aguas, donde siempre hay algo que perdemos, que dejamos, que abandonamos. En la conversión siempre hay algo que se pierde, algo a lo cual se renuncia, algo con lo cual corto. A veces la conversión deja detrás de sí escombros. Se han venido al suelo cosas que teníamos bien armadas. Y tenemos la tentación de reconstruir. Por eso se necesita cultivar la valentía para permanecer firmes. Una expresión de un buen autor, a lo mejor han escuchado hablar de él, André Luff. Una expresión de él me gusta. Él dice, permanecer sentados sobre nuestras ruinas sin amargura. ¿Cómo les parece? Permanecer sentados en nuestras ruinas sin amargura. De otra manera, ningún cambio es posible.
Entonces, ya tenemos aquí. El primer movimiento de esta polaridad es el desapego, la renuncia, el aligeramiento de las cargas, mandar a la caneca de la basura tantas cosas que no deben estar en el centro, que no deben dirigir nuestra vida. Y entonces, ¿todo esto para qué? Le dijimos para abrir un vacío. Es una muerte, una mortificación, el arte de saber morir para vivir. Y esta vida viene ahora en el segundo polo hacia el cual damos el salto. La adhesión, la unión. Este segundo movimiento fue el que proclamó Jesús con fuerza, que ya no se mira al pasado, hacia atrás, se mira hacia el futuro. Se cambia la mentalidad. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre la metanoia? Cambio de mentalidad, conversión. Es el término griego de la conversión en el Evangelio. ¿Cómo se cambia la mentalidad? Conviértanse y crean. No es conviértanse para que crean. No, el texto no dice así. Conviértanse y crean. Son dos vasos comunicantes. Me convierto creyendo y creo convirtiéndome. La mentalidad cambia. O sea, mi vida me cambia. Mi manera de experimentar el mundo. Las relaciones, mis cosas, mi proyecto, todo. En el acto de fe. Creyendo. Conviértanse y crean. Creyendo, ocurre en mí una transformación. Cuando yo me arrojo en el Evangelio, cuando yo me abandono en la persona de Cristo con absoluta confianza, para creer, para confiar en Dios, para arrojarse en sus brazos. Esto es el acto de fe. El acto de fe no es yo creo que no, yo creo en la persona de Él. Me arrojo en sus brazos. Se necesita una conversión constante. Y aquí la conversión no tiene un valor exclusivamente moral. ¿Me hago entender? La traducción latina pierde un poquito, porque la traducción latina de la palabra penitencia la volvió moral. La conversión es algo mucho más de fondo. Conversión y fe. Puerta abierta mediante un camino de unión a Cristo, de relación con Dios en la persona de Jesucristo, a quien descubro con alegría y quien seduce, fascina mi existencia. El creer me hace cambiar la mentalidad. Y este cambio hace concreto lo que yo creo. La conversión es la concretización de mi fe. Es un camino en el que se me da el don de la fe. No como un saber cosas que yo acepto. El don de la fe es mi vida reconfigurada en Cristo. Y si el primer movimiento apunta a la liberación de un espacio, he dicho un vacío, y por eso duele una ruptura, el segundo nos dice que será, ¿cómo será habitado este espacio? ¿Quién habitará este espacio? ¿Por qué? Porque el espacio dejado por el pecado perdonado se puede repoblar de mal. Requiere ser habitado por el Evangelio. Recordemos la parábola de Lucas 11:26. Dice que cuando una casa está limpia, vienen, cuidado, dice Jesús, porque vienen 7 demonios, peores que el primero. El corazón liberado del mal se expone a que vengan 7 demonios, dice Jesús. Y concluye Jesús, y la condición de aquella casa puede resultar peor que la primera, que antes de que se convirtiera. Por eso no se trata de crear un vacío y ya que tener. No, tienes que alimentarlo con la fe. Y la fe es el abrazo a Jesucristo, una relación constante con la persona de Cristo. Lo importante es recibir la potencia del Evangelio. Pero hay más. El primer movimiento, liberar, es posible si se comienza el segundo.
Mira que nosotros somos muy dados a cosas así mecánicas, primero, segundo, ¿cierto? ¿Sí o no? Si tenemos esa tendencia, hay gente muy rígida, ¿eh? Y entonces, ¿cómo es esto, no? Y te sacan el cuadernito. Mira lo que estoy diciendo. El primer movimiento de la liberación solo es posible si yo estoy en un acto de fe. Esto es circular. La conversión es imposible sin la fe. No se renuncia al pecado en un acto heroico, simplemente. A veces ni lo logramos del todo, sino es posible porque en ti está germinando la semilla, la fuerza vital del Evangelio que se descomprime en ti. Porque en ti está naciendo una presencia. De otra manera no lo lograrás nunca, nunca. Porque el espacio vacío no existe. El corazón o es habitado por realidades negativas o lo habita el Señor. Y los dos no caben. No caben. Dios y el mal son como agua y aceite. No podemos servir a Dios y al dinero, o sea, al mal. Por eso las dos dimensiones son fundamentales. Alejar, crear espacio, pero que ese espacio sea habitado. Solo el amor por Cristo y el Evangelio nos puede liberar de aquello que no va, de aquello que no es de Dios y que sabemos muy bien que no nos conviene. Y no podemos vivir sin vinculación. No podemos vivir sin apegarnos a algo. Y entonces, si no nos apegamos al Evangelio, lo terminaremos haciendo con otra cosa. ¿No es lo que vemos por ahí? Es en medio del vacío, como lo he dicho aquí, entiéndase lo que quiere decir con vacío, ¿eh? Es que es posible vivir en la medida en que nos damos cuenta que otro toma posesión de este espacio que lo habita. Y la dulzura de esta intimidad a la cual la conversión nos introduce, es la que nos dará la fuerza en la lucha para el desapego, para el cortar, para el dejar, para el descentramiento. Bueno, ya tenemos el primer punto de esta noche, el cuarto de nuestro gran recorrido. La dinámica polar de la conversión. Renunciar para adherir. Conviértanse y crean, van de la mano. Las palabras que la Sagrada Escritura nos ha dejado, hemos visto cómo emerge esta doble realidad. Ante todo, la de un pasar del corazón al cuerpo, primera dinámica, de la interioridad a la exterioridad, pero ahora la segunda dinámica que nos indica el movimiento que se nos pide en la obra de la conversión como un dejar atrás, perdón del pecado cometido, de la vida vivida, y como un reencontrar en una absoluta fascinación de lo nuevo de Cristo que me sorprende, que viene a mi vida, también como un soltarme para un fiarme, abandonarme en Él. Un abrir un espacio a un otro. Bueno, ya que lo hemos insistido, creo que ya tenemos lo suficiente, lo hemos dicho, lo hemos recalcado, para pasar al siguiente punto. El sujeto de la conversión. Pasamos ahora de la dinámica al sujeto, al quién de la conversión. ¿Quién y en qué medida puede obrar esta ruptura y este nuevo centramiento de la vida que inaugura una nueva manera de vivir, una nueva existencia en la persona de Cristo? Pues tenemos dos sujetos. Está la parte de Dios y está la nuestra, o sea, Dios y nosotros. Vamos a ver cómo estos dos autores cooperan en la obra de la conversión, estos dos sujetos. ¿Cuál es la participación de Dios y cuál es la nuestra en la obra de la conversión? ¿Ya queda claro? Si yo estoy diciendo dos sujetos, ya queda claro que no me tengo que reventar. Y hay gente que sufre mucho con eso. Es que yo intento y no puedo, porque lo estás haciendo solo. Y no es uno, son dos.
No es una tarea que nos compete solo a nosotros. Hay algo que Dios os hace, que Él obra. Yo no me convierto si Dios no me convierte. Conviérteme y me convertiré. Habíamos dicho en otra conferencia, leyendo el profeta. Es Dios quien lo obra. Es Dios quien hace posible encontrar el impulso para un camino de conversión. ¿En qué medida las dos acciones se encuentran y se complementan? Pues veámoslo. Comencemos primero con nosotros. Con nosotros. Uno, ¿qué se espera de mí? ¿Qué se espera de mí? El reconocimiento. El reconocimiento de mi propio pecado. Lo voy a decir de otra manera. Darle nombre a lo que estoy viviendo. Hay que darle el nombre a las cosas que hacemos que no están bien. Es así y así y así, pasa esto y esto y esto y ocurre así. Y sabemos que hacer esto, darle el nombre a lo que estoy viviendo, no es fácil. Requiere valentía, requiere de mucha libertad interior frente a mi propia imagen, sin fingimientos, sin fugas. Y es que somos tan hábiles para esquivar. Hay lecturas psicológicas, y lo digo con todo respeto, que en vez de ayudarnos a liberarnos de los pesos, de las cargas, lo que hacen es empeorar. Porque leemos nuestra historia donde está, le tratamos de ver en nuestra historia la raíz de nuestros comportamientos. Y lo que hacemos es simplemente justificar nuestras heridas. Y nos explicamos a nosotros mismos con nuestro pasado. Y eso es verdad, obviamente. Incluso el Salmo Miserere, cuando lo he explicado, recuerdo ese aspecto. Pecador me concibió mi madre, que es una manera de decir, mi pecado tiene historia. Pero no quiere decir que la culpa sea de mi madre, sino que tiene historia. Y en mí hay cosas que yo tengo que tratar de entender de dónde vienen. Pero, ¿por qué digo que a veces no nos ayuda mucho? Porque no salimos de ahí. ¿Cuándo salimos de ahí? Cuando nos damos cuenta que somos más grandes que nuestro pasado. Y que no nos podemos quedar mirando atrás, simplemente mirando la herida, la culpa, a lo que ocurrió. Somos más grandes, somos mayores que nuestro pasado. Siempre somos más de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sido. Y tenemos que ser libres con respecto a lo que ha sido nuestro pasado. Mirarse a la luz de lo que puede dar un nombre a lo que estamos viviendo y nos humilla. Y esto en la lectura de la fe, la escritura nos ayuda mucho a hacer el examen, pero enseguida hay que mirar más allá. La escritura, como nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, la palabra, en el capítulo 12, capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Yo siempre aclaro, esa espada no es una espada para matar, esa espada es un bisturí de cirujano, que no está para matarme, sino para darme calidad de vida, como ocurre en una cirugía, para mejorarme, no para empeorarme. La palabra de Dios es una espada bisturí que penetra hasta lo más profundo, hasta la médula, que disecciona nuestro corazón y nos hace ver lo que tenemos. Pero insisto, sin caer en escrúpulos, sin caer en autoculpabilizaciones. ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué me pasó? No. Y por eso digo, somos más que nuestro pasado y por eso tenemos que mirar adelante. La tradición de la Iglesia, nos regala al respecto una serie de instrumentos ascéticos que están muy ligados al clima de la Cuaresma, pero que muchas veces son banalizados y por eso hasta arrinconados. Pienso
en el arsenal ascético que hace parte de la tradición cristiana. El ayuno, las vigilias, el silencio, la soledad, de lo cual somos justamente un poco más liberados desde hace algunas décadas, porque estaban privados de su justa eficacia. Y no estoy diciendo que el ayuno, las vigilias, el silencio o la soledad no sean necesarias. Tienen un inmenso valor. Yo mismo las busco, ¿eh? Yo mismo los practico. Tienen un inmenso valor. Pero no es el ayuno por el ayuno. ¿Cuántos ayunos hemos hecho en esta cuaresma? ¿Ha habido cambios? Hice la abstinencia de la carne. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué mejoró en mi vida? He hecho vigilias de oración. A ver, ¿dónde está el impacto positivo en mi vida? Un poco más de silencio y de recogimiento en la soledad. Magnífico. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso hay que mirar lo importante. Cada una de ellas tiene su valor. Y desde ahí tengo que... ¿Y esto para qué era? Se nos han propuesto prácticas sacrificiales que son meritorias. No como la manzana y me siento satisfecho porque logré contenerme y este es mi logro. Miren, la banalización de Dios es terrible. ¿Qué le puede importar a Dios si yo me como una manzana más o una manzana menos? El problema es si ese es un camino que me ayuda a ejercitar una libertad frente a mi voracidad. Ah, ahí sí, ahí sí. Así como el silencio es un camino que me ayuda a ejercitar una libertad con respecto a mi palabra. Y esto objetivamente tiene su función al interior de un camino de vida espiritual. ¿Por qué? Porque va a incidir en aquellas en las que son nuestras funciones primarias, que están estrechamente conectadas también con nuestra vida en el espíritu. Precisamente porque somos un todo, somos una unidad, somos un nudo de impulsos y de relaciones biopsíquico-espiritual, ¿no? Somos un todo. Y nuestro cuerpo, aún en su estructura biológica, es parte integrante y determinante, incluso en nuestra vida espiritual. Es el compañero de nuestra vida, de nuestra vida interior. Perdone que no soy dualista, cuerpo-alma, pero permítame decirlo, es el compañero de nuestra alma, no el peso, no el peso del alma, que no la deja volar, como decían los platónicos. Las prácticas tienen como finalidad el hacernos capaces de vernos a nosotros mismos. Por ejemplo, el ayuno que practicamos en Cuaresma y que viviremos ahora también en la Semana Santa. El ayuno, la privación, tiene una función, primero, de ayudarme tiene varias funciones, de ayudarme a controlarme, la voracidad, dije ahora cuando puse el ejemplo de la manzana, pero sobre todo del compartir. Yo renuncio a un alimento, pero para compartirlo con quien no tiene. Si yo no lo hago, el ayuno es una práctica vacía, como aquellas que criticaban los profetas, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, que eran duros. Cuidado con ese tipo de prácticas, que no cambian las actitudes del corazón y podemos resultar siendo todavía groseros, dañinos, mentirosos. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Tiene una función para controlarme a mí mismo, para ser más generoso con los demás. Pero fíjense, el ayuno, como me pasó en estos días, que tenía que hacer un examen de laboratorio, tuve que ir en ayunas. Y para mí eso fue una oración, porque solo en ayunas se me podía hacer bien hecho el examen. Solo en ayunas no había, podían, al tomarme las muestras para hacer el cuadro hematológico de la sangre, se podía ver con mayor claridad cómo estoy por dentro. Y dije, qué maravilla, eso es el ayuno. El ayuno me permite a mí verme como soy.
me hace capaz de verme a mí mismo con una sinceridad increíble y necesaria. Me ayuda a crear un espacio de conocimiento más profundo. Entonces, si todas estas realidades las vivimos bien, las entendemos bien en su sentido bíblico y las practicamos así, son realidades que nos pueden ayudar mucho, como el del ayuno, a una autolectura de mí mismo, de cómo estoy. Pongo un ejemplo. Un ejemplo. Hace algunos años, yo creo que unos 50 años, eh, se nos decía, hay que hacer un poco más de sacrificio. Hoy creo que mucha gente lo hace, algunos grupos, pero no es tan así, tan generalizado. Y qué pena, porque eso tiene su valor, tiene su valor. Pero resulta que al decirnos hagamos otros ejercicios, no se nos han propuesto caminos que los reemplacen. ¿Saben que a mí me llama la atención? Y retomo lo del ayuno. Que los jóvenes, bueno, y otros no tan jóvenes, están practicando el ayuno intermitente. ¿Han escuchado hablar de eso? El ayuno intermitente. Y es gente que no lo está haciendo por motivos de fe, ni leen la Biblia, ni tienen práctica religiosa, pero ayunan, ayunan. No como una búsqueda de Dios, ni como un ejercicio espiritual. Y yo digo, ve, en la sociedad hay prácticas más o menos espirituales o espiritualizantes. Nuestro espíritu tiene necesidad de integrar el cuerpo en esta búsqueda interior. Claro, alguno lo hace por mejorar la estructura corporal, por salud, no solo por estética, por salud. Pero hay dentro de esto una búsqueda. Y eso es lo que yo digo, pongámosle atención. Inclusive en el campo de la evangelización. Eso hay que ponerle el nombre positivo a eso y anunciar a Jesucristo. Pues bien, mis queridos amigos, hacer la experiencia del reconocerse pecador es un verdadero momento de nacimiento en la vida espiritual. Parecerá un contrasentido, pero nosotros nacemos como creyentes solo en el momento en que nos aceptamos a nosotros mismos como pecadores. Pecado no se contrapone a vida espiritual, porque Dios encuentra una puerta para entrar en nuestra vida real, el mundo de nuestras pulsiones, de nuestras búsquedas, de nuestras pasiones, o sea, el yo profundo, así le llama, el yo profundo. San Juan dice en la primera carta que reconocer el propio pecado es salir del fingimiento y de la falsedad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice Juan. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Pues es lo que había dicho el mismo Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan. Deja entender que quien no se acepta como pecador, él mismo se autoexcluye de la acción salvífica de Jesucristo, porque no lo deja entrar en su propio ser. Un padre, me encantan los padres de la iglesia, un padre, Isaac el Sirio, así se llama Isaac el Sirio, dice que cuando un enfermo es consciente de su enfermedad, es fácil curarlo. Y quien confiesa su enfermedad ya está a las puertas de la curación. Pero cuando un corazón permanece duro, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, déjeme quieto, la enfermedad se multiplica y esta enfermedad hostil incrementa la fatiga
incluso de quien trata de curarlo. Cansa al que lo quiere curar. Admitir los propios pecados es la mayor gracia que un ser humano puede recibir. Todo esto que acabo de decir no es mío, es del padre de la iglesia, Isaac el Sirio. Ahora agrego algo mío. Si esto es así, se trata de un don que tenemos que pedirle al Señor, y Él nos lo concede. Isaac el Sirio, el mismo autor del que les dije ahora una frase preciosa, él dice también que el hombre acepte sus pecados es un don de Dios. Que el hombre acepte sus pecados es un don de Dios que penetra en la inteligencia. Así dijo literalmente. Pues esto es lo primero que se necesita. Lo he dicho, lo he enfatizado. Primero, reconocer qué se espera de mí. Uno, reconocer el propio pecado. Y en segundo lugar, ¿qué? Cuando reconozco el propio pecado, sentir el dolor. No se trata, en este camino de la conversión, no se trata simplemente de un reconocimiento con la cabeza de lo que me ha pasado. Hay un segundo punto, que describe el segundo paso y que hace parte de la transformación del ser humano. Permitirse llorar. Permitirse sentir vergüenza del propio pecado. Veamos algunos textos. Voy a comenzar con los salmos. Algunos textos sálmicos que nos hablan de esto, reflejan este momento del dolor hasta las lágrimas por el pecado. Quizás el más emblemático de todos sea el del Salmo 32, en los versículos 3 al 6. Leamos la Biblia. Salmo 32, versículos 3 al 6. Mientras te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche, y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Y vino la liberación. Podríamos citar otro salmo, donde se ora con lágrimas. El Salmo 27, versículo 7. Escucha, oh Señor, mi clamor, mi voz cuando te clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Otro, Salmo 39, versículo 12. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, un peregrino como todos mis antepasados, como mis padres. Miren, tenemos páginas y páginas en la Biblia y también en toda la literatura espiritual del cristianismo en 2000 años. Tenemos muchas páginas preciosas sobre las lágrimas, sobre el llorar los pecados. Sobre todo, además de la Biblia, tenemos los padres de la iglesia que nos invitan a pedirle a Dios el don de las lágrimas. Aquí tenemos páginas de altísima, de intensa espiritualidad, que le dan un nombre específico a este momento, un nombre que se ha vuelto técnico, el pentos. Penthos se dice en griego, que literalmente significa sentir luto, sentir pena, dolor. Hay por cierto, un libro de etimología de las pasiones, de Yvon Bordelois. Este señor Yvon Bordelois, escrito en el año 2006, La etimología de las pasiones, y explica este término, que está en la patrística, está en los padres de la iglesia. Penthos, pidamos el penthos. Pentos. No es la pena por pagar, de donde viene la palabra penitencia, o al menos como se interpretó,
sino el hecho de sentir que este pecado, este mal, me ha hecho daño, que me estremece internamente. Fíjense que no es un análisis que hago con la cabeza, es la percepción de algo que está en mí y que por dentro ya siento una repulsa. Pero hay que tener cuidado, cuidado de no caer en el dolorismo, que no tiene nada que ver con la fe cristiana, con el Evangelio, no tiene nada que ver. Tantas lágrimas psíquicas y que hacen del cristianismo una religión del dolor exhibido. Y no es eso. Pentos, del que habla la patrística, es otra cosa. Es ante todo una forma de tristeza, de melancolía, y que es distinta de la tristeza de la depresión o del agobio. Es diferente. No nace del escrúpulo por haber hecho algo que me hace ver que soy menos perfecto de lo que yo hubiera querido ser. Más bien nace del percibir que con esta acción yo he herido, he lesionado una realidad importantísima para mí. O sea, herí a Dios, el corazón de Dios. Y esto es lo que crea en mí un movimiento de conciencia sufrida, que me hace sufrir no porque no sea perfecto, como yo pensaba o yo hubiera querido, o porque he fallado a una norma, a un código moral, sino porque he herido un amor a Dios, a la persona de Dios. Eso es lo que me duele. Me siento mal porque le he hecho mal a un corazón amante y a los otros también, a mis hermanos. De aquí viene el sentido del pecado. A veces decimos que las nuevas generaciones han perdido el sentido del pecado y por eso le tenemos que decir a todos, incluso que hemos perdido el sentido más bien es de lo humano. Pero hay más. No se trata de recuperar solamente el sentido del pecado en cuanto a ofensa a Dios directamente, sino recuperarlo también en una dimensión que se puede llamar antropológica. O sea, si le dices a una persona, te tienes que recuperar el sentido del pecado, y esa persona te pregunta, ¿y qué es el pecado? ¿Tú qué le dices? Seguro que le vas a decir, mira, es ofender a Dios. Pero si esa persona no cree en Dios, o lo ve como una simple hipótesis, porque no ha hecho una experiencia real viva de él en la fe, te va a decir que si Dios no existe, entonces el pecado no existe. Eso te van a decir. Y esto porque se ha hecho una equivalencia entre pecado y ofensa a Dios. Y si se cae lo segundo, se cae también lo primero. Obviamente es una falacia. Sin embargo, es importante ponerle cuidado a esto. No lo estoy diciendo desde el punto de vista argumental o apologético, sino de la simple y llana experiencia. ¿Por qué es que no sentimos dolor del pecado? Porque tampoco tenemos clara la relación con Dios. ¿Me equivoco? Pero resulta que el pecado no solamente ofende a Dios, a quien no veo, sino al ser humano a quien sí veo. Ofende a la persona. Y era a las personas con las que vivo o tengo algún vínculo. ¿Cómo puedo yo, en oración, decirle cosas bonitas a Dios y después salir a insultar a un hermano o pasar encima de ella? Si yo entiendo que Dios tiene que ver con esto, entonces comienza un camino sensato. Ya no diré que es pecado solamente porque ofende a Dios, sino porque le he hecho daño, un daño concreto a una persona concreta, y allí en ella estaba Dios. Lo que se hace contra la criatura, se hace contra el Creador. Si Dios me explica que hay realidades pecaminosas y lo determina en una ley, no es porque se sienta más honrado porque hacemos lo que Él nos dice, porque sería el tirano que se siente a gusto solamente porque sus súbditos ponen en práctica sus dictámenes. ¿Qué Dios es ese? Es porque son palabras de vida para nosotros, eso sí, porque el Señor ha puesto ante nosotros la muerte y la vida,
y nos ha pedido que elijamos. Y entonces hemos escogido un camino de muerte. Ese es el punto. El pecado es dramático en cuanto hiere una relación de amistad, no solo una autoridad superior llamada Dios. Entonces, no es porque haya incumplido tal o cual mandamiento, sino porque he ofendido a una persona a la que amo y de la cual conozco su querer expresado en los mandamientos. Esto es otra cosa. Esta es la ruta. La percepción del pecado nace de este sentimiento. Y esto es lo que la Biblia llama el corazón contrito. Por ejemplo, Salmo 51, versículo 19. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Y tenemos otros salmos. Es en un corazón que no se ha dejado agrietar en su autosuficiencia, en su dureza, en el que Dios puede entrar. ¿Por qué en la parábola del fariseo y el publicano de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, se dice que uno fue justificado, o sea, perdonado, y el otro no? Fue justificado, no el que se sabía los mandamientos y le dijo a Dios, yo hago esto y esto y esto y esto, sino el que frente a ellos lloró por sus pecados, el publicano, el que decía, ten misericordia de mí. No aquel otro que se fue a la primera fila y levantó su cabeza para autofelicitarse y reivindicar sus logros ante Dios. Mira, Señor, cómo hago de bien las cosas, no como aquel otro caballero. Rabí Alejandro, ahora que me voy al mundo del Talmud, al mundo hebreo, Rabí Alejandro dice, es un deshonor para un hombre común el servirse de un vaso roto, pero santo, bendito sea Él, el santo bendito sea Él, Hashem, el Señor, el nombre, Dios, no es así. Él se sirve solamente de vasos rotos. No nos pasa, me gusta este ejemplo de Rabí Alejandro, porque en una comida, pues tú no pones el vaso despicado, no, pones el bonito. Pues Dios quiso utilizar los vasos rotos. Mire, Salmo 34, versículo 19. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Qué bien dicho está esto. Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Miren, es en el corazón que está en el pentos, ¿se acuerdan? Pentos, en el que Dios puede entrar. El que está en esta situación le abre las puertas a Dios. Un corazón de puertas abiertas. En síntesis, la conciencia del propio pecado no se reduce a la toma de conciencia de la infracción de un código moral. Ese fue el paso 1. Se me pide un segundo paso, el sentir el dolor por mi infidelidad ante un amor recibido. Y veamos el paso número 3 de lo que se espera de mí. Ponerme en la presencia de Dios. Primero, reconocer. Segundo, sentir el dolor. Y tercero, ponerme en la presencia de Dios. Lo dicho hasta aquí, pide esto. Pide esto. El reconocer, el sentir el dolor del pecado se lleva a cabo poniéndose delante del Señor. En la medida en que percibimos delante de nosotros una presencia, todo lo demás funciona. De otra manera, nos la vamos a pasar la vida entera cultivando escrúpulos. Los escrúpulos los podemos cultivar aún sin la presencia de otro, pero este no es el camino de la conversión. No se puede conocer el propio pecado en vista de la conversión si no se conoce a Dios. De nuevo cito a mi autor, André Luff, en una misma intuición de gracia, pecado y presencia, tiene lugar la conversión. En una misma intuición de gracia, pecado y presencia.
Solamente si tenemos estos tres aspectos juntos, ante nuestros ojos, el camino de la conversión se lleva a cabo. Si no, pues, seguiremos ahí. La conversión es una ruta para llevar todo a Dios, para presentarle a Él lo que le hemos sustraído con nuestros pecados. Es un romper con los ídolos bajo su mirada amorosa, amorosísima. Acordémonos la parábola que cité hace un momento, la parábola del fariseo y el publicano, de Lucas 18, 9 al 14. Se habla de dos posturas físicas, uno de pie, el otro postrado, pero también uno delante y otro detrás en el templo. ¿Quién estaba lejos de Dios? El pecador que estaba atrás. ¿Quién estaba cerca de Dios? El fariseo, que todo lo hacía muy bien. Yo no fumo, no mato, yo no hago mal a nadie. Bueno, así dice la gente. Él hablaba en esos términos. Estaba cerca. Pero la parábola nos dice, no podía estar más lejos de Dios. El fariseo. Nos ponemos muy lejos de Dios cuando nosotros no reconocemos su presencia amorosa entrando en nuestra vida, llevándonos a ver con lupa nuestro pecado y a llorar por él. Quien realmente estaba cerca de Dios era el que estaba lejos, el pecador, el que lloró. Supo lo que era la presencia y, paradójicamente, poniéndose físicamente lejos, pero era el que estaba cerca. Un apotegma de un padre del desierto. Abad Antonio le dice al abad Poimén: esta es la gran obra del hombre, arrojar sobre sí mismo el pecado delante de Dios y luchar contra la tentación hasta el último suspiro. Clarísimo, ¿eh? Reconocer ante Dios el propio pecado es más que un simple examinarse. Es la ocasión de un encuentro. Esto es la presencia. El paso número 3. Un encuentro nace cuando tenemos la valentía de encontrarnos con nuestra realidad. En el pecado se puede experimentar a Dios. Suena raro, ¿verdad? Cuando encontramos a Dios, es cuando nos damos cuenta, es cuando somos pecadores. No cuando nos creemos fuertes, sino cuando entramos en nosotros mismos, como el hijo pródigo, y encontrar allí al Padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre? En el pecado se acuerda de que tiene un papá y entonces hace el camino. Es lo que el Evangelio de Marcos nos reporta en las palabras de Jesús, en el querigma, Marcos 1:15. Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado. Está al alcance porque hay una presencia. Lo que hace posible la conversión es el hecho de que el reino de Dios está cerca. Se ha aproximado, engiken se dice en griego, se ha hecho próximo. Está extendido como una ofrenda para mí de parte de Dios. Y esto es Jesús. Esto es lo que hace posible, esta presencia es Jesús, es lo que hace posible mi metanoia, mi conversión. Bueno, ya tenemos que avanzar. Me he detenido en esta noche y lo he hecho con cuidado, en lo que se espera de mí, en este movimiento del romper para unirme a Dios. Hay dos sujetos, Dios y el hombre, y he empezado con el hombre, del cual se piden tres cosas: reconocer, llorar y vivir la presencia. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios ante lo que el ser humano hace? Lo más importante es lo que Dios hace por nuestra conversión. Sin Dios, nunca lo lograríamos. Es Dios quien lo hace posible. Y de aquí, si dijimos tres aspectos, tres cosas que se piden de mí, vamos a ver tres aspectos de la obra de Dios que contribuyen a nuestro camino de conversión. Y voy a ser más puntual. Primero, lo primero es lo más obvio, pero también suele ser lo más escandaloso.
El Dios revelado en la Escritura, en la Biblia, es un Dios que viene a nuestro encuentro en la medida en la que Él se convierte. No he dicho en la que yo me convierto, en la que Él, en la medida en que Él se convierte. La Biblia habla de una conversión de Dios. Ya les dije, es escandaloso, suena raro. A lo mejor alguno lo está escuchando por primera vez, pero no lo digo yo, está aquí. Miren, es el verbo tan usado en el Antiguo Testamento, en hebreo, shuf, que es volver. Y se le dice en primer lugar a Dios, vuelve tú, Señor, regresa tú y nosotros volveremos. Porque si tú no vienes, nosotros no podemos ir. Salmo 6. ¿Quieren pruebas bíblicas? Salmo 6, versículos 4 y 5. Dice el orante, mi alma está conturbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor. Libra mi alma por tu amor misericordioso, sálvame. O el Salmo 80, en el versículo 15. Señor, Señor, ¿hasta cuándo arderás de ira contra la plegaria de tu pueblo? Le has dado de comer pan de lágrimas, le has dado de beber lágrimas en abundancia. Salmo 90, versículo 13. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten piedad con tus siervos, sácianos de mañana con tu misericordia, exultaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. Dios viene al encuentro. Esta es la venida, conversión de Dios. ¿Por qué? Porque así acorta nuestros pasos, nos la pone al alcance. Porque no lograríamos llegar si Él no viene. No es un Dios allá esperándonos de brazos cruzados. No, 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 Él viene. La imagen más bonita es la del hijo pródigo que va donde el padre, pero al final el padre es el que va. Lucas capítulo 15, versículo 20. Y el padre corrió a su encuentro. El que corrió al final fue el padre. Y este hijo entrará en la casa, abrazado por este padre, no como un esclavo, no como un empleado, sino como un hijo. Otro texto rabínico, y este lo tomo de la Peshita Rabati, parece releer esta parábola de una manera particular. ¿Saben ustedes que la parábola del hijo pródigo también está dicha con otros términos en la literatura rabínica? Miren este texto de la Peshita Rabati. Un príncipe estaba lejos de su padre, a 80 días de camino. Sus amigos le decían, vuelve donde tu papá, regresa donde tu papá. Y él respondía, no puedo, no tengo fuerza. Y entonces el padre le mandó decir, regresa en la medida en que puedas y yo iré a tu encuentro para hacer el resto del camino. Miren, esta es la imagen de la conversión. Un Dios que hace conmigo una parte del camino. Y se junta otro elemento, que es una radicalización también escandalosa con respecto a Dios. El Antiguo Testamento dice que Dios se convierte utilizando el verbo hebreo raham, en nifal. La primera vez lo vemos en el libro del Génesis, cuando Dios se da cuenta de cuánto mal hace el hombre, y entonces dice el Génesis, y Dios se arrepintió de haberlo creado, y manda el diluvio. Y se ahoga todo el mundo, menos los pescados, y rehizo todo esto. Y después, y dice, bueno, Dios se arrepintió, ¿sí? Y en el capítulo 9 del libro del Génesis, lo primero está en el capítulo 5. Y luego, después del diluvio, capítulo 9, se dice que Dios se arrepintió de haber mandado el diluvio. Otra vez. Lo mismo pasa en el libro de Jonás. ¿Conocen la historia de Jonás? El pueblo se arrepiente, Nínive, y Dios se arrepiente también. Miren cómo puede cambiar la imagen de Dios. La Biblia no evita el escándalo para decirnos una gran verdad, que Dios no solamente viene a nuestro encuentro, sino que Él mismo también hace la experiencia del convertirse. Suena fuerte, ¿verdad? Algunos dicen que lo hace para asegurarnos el camino de la conversión, como el ejemplo que pone un padre de la iglesia. Dice, es como el hijo de un rey que estaba enfermo. El médico le dijo, si tomas un poco de esta medicina te curarás. Y el papá le dijo, toma un poco, mijito.
Y el padre, el chico no quería, no quería. Y entonces el papá cogió el jarabe, tomó un poquito y luego le dio. Toma un poco. El papá también tomó el remedio. Y entonces dice el padre de la iglesia, como lo que hizo este rey con su hijo, también Dios, el Santo de Israel, bendito sea Él, también Él bebe de mi medicina. Ustedes se avergüenzan de retornar, pues yo retorno primero. Como está escrito, así dice el Señor, he aquí que yo retorno. O sea, yo me convierto. Cierro comillas, son las palabras de un padre de la iglesia. Suena absurdo esto de un Dios que camina a mi encuentro y que luego camina conmigo. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Y sin embargo, así es. Y esto es lo hermoso de nuestra fe. Este es el esfuerzo, mejor, el doble esfuerzo en el camino de una doble búsqueda para un mismo encuentro en el que tiene lugar este intercambio invisible de la conversión, en el que Dios le entrega al hombre su pobre fruto para que el hombre pueda entregarle a Dios en retorno el cumplimiento de su obra. Otro padre, yo no le he dicho los nombres de los padres de la iglesia, Orígenes. Orígenes dice, si le ofrecemos a Dios nuestra justicia, recibiremos de Él su justicia. Si le ofrecemos la castidad de nuestro cuerpo, recibiremos de Él la castidad del espíritu. Si le ofrecemos nuestro pensamiento, recibiremos de Él su pensamiento. Como dice el apóstol, ahora nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Les dejo ese texto de Orígenes para que lo mediten. 2. Segunda cosa que hace Dios, segundo aspecto de esta entrada de Dios en escena en nuestro camino de conversión. Vemos ahora una segunda acción que hace posible la conversión, y esto es, Dios nos concede el perdón. Y me van a decir, esto ya yo lo sabía. Escuche completo. Dios nos concede el perdón antes de nuestra conversión. Y va a decir, plop. ¿Sí? Contrariamente de lo que a veces predicamos. A veces decimos que si tú no te conviertes, Dios no te perdona. Resulta que Dios te perdona para que tú te puedas convertir. Es una gracia previniente. Y este es el mensaje que encontramos. Y el Padre Fidel, ¿de dónde saca eso? Pues de la Biblia. Lea la Biblia. Isaías 44:22. Isaías 44:22. He disipado tus iniquidades como una nube, tus pecados como una bruma. Regresa a mí, porque ya te he redimido. Oiga, regresa a mí, porque yo ya te redimí. Dios no nos redime porque nos hayamos convertido primero. Es lo que hace Jesús con la adúltera. Lo leímos esta semana en la liturgia. La adúltera de Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. No te condeno, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. La perdonó sin preguntarle si estaba arrepentida. Jesús no le dijo, oiga, ¿era verdad que usted estaba en adulterio? Y bueno, parece que sí, ¿no? Pero ¿estabas arrepentida? Jesús no le preguntó eso. Jesús solamente le dijo, no te condeno, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Le dio la absolución sin todavía escuchar el arrepentimiento de la adúltera. No es lo normal, ¿cierto? No debería ser. Ve, arrepiéntete, decimos, pórtate bien y luego ven y te perdono. Pero Dios no procede así. Y hay otros pasajes, yo por no alargarle la noche. Dios es previniente, no por un acto de bondad ilimitada que es propio de Él, sino para que se convierta en la base, en el presupuesto de nuestro caminar hacia Él. Solo cuando tú te sientes amado y amado hasta el punto de ser hecho nuevo,
puedes comenzar a responder con un camino de conversión. Pablo lo dice. Es tan importante reconocer el perdón recibido, que Pablo va a decir en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor hacia nosotros porque siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo subraya, mientras estábamos todavía en el pecado, ya había pronunciado sobre nosotros un gesto de perdón. Murió por nosotros. Contemplemos esto en esta Semana Santa. Romanos 2:4, otro texto. Romanos 2:4. ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, paciencia, longanimidad, y no sabes que la bondad de Dios te lleva a la penitencia? Romanos 2:4. ¿No sabes que la bondad de Dios es la que te lleva a la penitencia? Tú, sin embargo, con tu dureza y con tu corazón que no se quiere arrepentir, atesoras contra ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Pablo en Romanos 2:4. Léanlo, subrayenlo. Notémoslo. La bondad de Dios te lleva a la penitencia. Es clarito, ¿eh? Es un amor que me jalona. Atraeré a todos hacia mí, ¿eh? Desde lo alto de la cruz. Es un amor que me jalona, me jala hacia la conversión. No la amenaza del infierno. No un castigo amenazador, sino un amor. La bondad de Dios. Como dice el poeta español, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, por dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, y aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Oh, wow, me encanta. No sabemos de quién es este poema, pero al menos no con certeza, pero con la mística desnudez del contenido que tiene, es perfecto. Muéveme, en fin, tu amor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y este es un pensamiento muy bíblico, muy bíblico. Tanto que Menéndez Pelayo clasifica esta poesía entre las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Y es de un respiro, un aliento bíblico. Te das cuenta de que Dios es bueno. Y entonces tu vida cambia. Te sientes amado y todo se mueve. Más te das cuenta que Dios es bueno, más fuerza tienes para el camino de la conversión. El hecho de que Dios nos haya perdonado con un gesto increíble de parte suya por nosotros hace viable nuestra conversión. ¿Queda claro en esta noche? Es de aquí que lo nuestro ahora es hacer la memoria, el reconocimiento de un perdón recibido. Y tengo que terminar. 3. ¿Qué hace Dios? Finalmente, la parte de Dios en nuestro camino de conversión tiene un tercer aspecto, y es Dios nos da, escuchen, la sanación. Es que sin cura, sin restauración, seguimos en las mismas. El pecado es una enfermedad que necesita curación y curación con el tratamiento completo. Dios nos da la sanación que solo Él nos puede dar. Podemos iniciar el camino, pero no podemos curarnos. Podemos invocarlo, pero solo Dios, su mano, su entrada en nuestra vida es lo que nos puede curar. La conversión siempre, siempre es una experiencia de sanación. No lo digo yo otra vez, son los profetas los que lo dicen. Un Dios que cambia nuestros corazones de piedra en un corazón de carne. Eso es una sanación. Por ejemplo, utiliza la palabra sanar. Oseas capítulo 14, versículo 5.
Yo curaré, sanaré tu infidelidad o su infidelidad. Les amaré de buen grado, porque mi cólera se habrá apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como azucena, echará raíces como el Líbano. Y bueno, bonita esa expresión. Dios te cura y entonces el árbol embellece, florece y fructifica. Jeremías 3:22. Vuelvan, hijos descastados. Yo curaré sus infidelidades. Y el pueblo responde, aquí venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Otro texto, Isaías 57:18-19. He visto sus caminos, pero los sanaré, los guiaré, les daré consuelo a él y a los que se duelen con él. Otro, Jeremías 31, 33, 34. Pondré mi ley en su interior y en sus corazones la escribiré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren, es Dios el que escribe en el corazón del pueblo. Y al final dice, te perdono, que si te restauro, te sano. Otro, Jeremías 24, 6-7. Pondré mis ojos en ellos con benevolencia y los haré volver a este país. Los reedificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se convertirán a mí de todo corazón. La transformación del corazón en el corazón nuevo. El retorno a Dios es posible porque Dios nos crea un corazón nuevo, porque nos da la sanación. Y bueno, ya hemos visto el primer punto, la dinámica, negar, romper, abandonar para unirse, adherir, creer. Y hemos dicho que todo esto es llevado a cabo por dos sujetos, Dios y el hombre. De Dios acabamos de decir que hay tres aspectos. Tres aspectos. Del ser humano hay tres aspectos. Ya los he dicho y los dejo para la consideración de ustedes. Del ser humano, reconocer, llorar y acoger, reconocer la presencia. De parte de Dios, primero Dios viene a mi encuentro, convirtiéndose. Primero Dios se convierte. La frase escandalosa. Dios me perdona antes de mi conversión. Y tres, Dios me sana. Bueno, dicho esto, ya podemos terminar por esta noche diciendo brevemente los puntos, lo esencial. ¿Cuál es el fruto de la conversión? Porque todo esto, ¿para qué es? ¿Para dónde nos lleva la conversión? La conversión no es una prestación de cuentas, ni tampoco una sanación de tipo moral. Es una vida nueva, una vida nueva, una vida nueva en salud, en restauración, como lo dicen los padres, entre otros, Juan Clímaco. Porque nace de una transformación de lo interior. Se trata de algo que hace que todo en mí comience a tener sentido en la manera en que lo irriga. Y se manifiesta, ante todo, en una manera de sentir, de ver, de hablar y de actuar. Viene desde dentro y se vuelve comportamiento. Sentir, ver, hablar, actuar. Por lo menos eso. Y nos lleva a una percepción nueva, renovada de la vida. Veo a Dios de otra manera. Veo a mis hermanos, inclusive aquellos que odiaban, me odiaban de otra manera. Me veo a mí mismo de otra manera. Me levanto cada día de otra manera. Veo con ojos de luz. Veo cómo el tiempo que pasa y el fin que incumbe tiene una ruta y un sentido. Mi vida se ha cargado de plenitud. Miren, es una renovación de la mirada. Convertirse es abrir espacio a esta lógica del Evangelio, hacer mía, la manera de ver y de sentir de Jesucristo, como dice Pablo en el himno de Filipenses 2:5. Cristiano es el que tiene el pensamiento de Cristo. Tengan el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma mirada de Cristo, las mismas opciones de Cristo. La conversión es ser Cristo, con sus sentimientos, con sus criterios, con su manera de actuar. Ese es el fruto. Tú eres Cristo. Se forma Cristo en ti.
Suena muy eudista, ¿eh? Nosotros enfatizamos mucho esa frase. Y entonces termino ya el cierre de esta noche con una pregunta. ¿Cómo afrontar la dificultad? Porque yo estoy seguro, y de hecho yo he utilizado el término, esto es difícil, esto es difícil, esto es difícil. ¿Cómo afrontar la dificultad, el sentimiento de dificultad de la conversión? Lo digo con una frase. Creyendo en la posibilidad de este camino. Y aquí retomo las palabras de Jesús. Conviértete y cree. Es decir, cree para que te conviertas. Cree que te puedes convertir. Créelo. Créelo. Y recordemos que es un camino que comienza, que es una actitud, pero no algo acabado. Por lo tanto, no quieras hacerlo todo de una vez. Paso a paso, escalón por escalón. A veces nos dificultamos todo porque vemos la montaña. No te quedes mirando lo alto, mira lo bajo, mira el primer paso. Así es como se hace el camino de la conversión, cómo se supera todo. Se requiere creer que es posible dando pasos posibles. Claro, hay situaciones humanamente imposibles. ¿Se acuerdan de la pregunta de Nicodemo? ¿Cómo es posible? ¿Será que yo me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús, oye, no has entendido. No has entendido. Claro, la conversión tiene que ver con la muerte. Implica aceptar la muerte de mí mismo, de mis hábitos, a los que, bueno, yo los doy ya por adquiridos, que yo soy así. Por eso la pregunta es que esto es posible. La pregunta, tengo que ver, ¿esto es posible? Y eso es decir, mira, tienes que nacer de lo alto y yo te doy ese nacimiento. Por cierto, este nacimiento implica un morir al pasado, que no significa necesariamente eliminarlo todo, sino más bien dejar el dinamismo que no nos deja ser. Cuando nosotros comenzamos a romper bloqueos, una resurrección comienza a ocurrir. Toda la dinámica liberadora tiene que ver con la muerte. La libertad pasa por la muerte. Lo sabemos por nuestras propias relaciones con los seres queridos. Otra explicación más sencilla es porque no conocemos bien y por eso tenemos tantas derrotas en la conversión, naufragamos. No nos conocemos bien. La inclinación al mal nos habita, pero no lo entendemos, no lo analizamos. Como en aquella frase de Pablo, bueno, es que hago el mal que no quiero, pero es que no lo entiendo. Es una ley incrustada adentro que a veces nos puede desanimar y que puede hacernos llegar a pensar que nuestra conversión va a ser inútil. Que cosas que yo tengo que cambiar nunca lo voy a lograr. Entonces nos acostumbramos y vivimos como autómatas del reino. Entonces, cuando esto ocurre, tiene sentido hacer la prueba y dar el paso. Esto no será una utopía, no será una fuente más de frustración. Cuando yo sé por experiencia que caigo, no será una fuente de frustración si entendemos esto. Es una dinámica. Y que dar el primer paso, así en el segundo nos caigamos, dar el primer paso ya es la mitad del camino. Si entendemos que no solo es pasar de manera cortante de una situación a otra, no siempre esa radicalidad funciona, no siempre. A veces sí, otras veces no. Funciona más cuando nosotros entendemos que hay procesos. Que el crecimiento en la vida no se da de la noche a la mañana. Que el cuerpo, nuestra existencia, nuestro ser necesita tiempos. Y que se trata, por lo tanto, de un camino por recorrer. Eso sí, un camino que no es para atrás, eso sí, sino en el Señor, siguiendo el Señor. Y por eso cada vez que nos levantemos, si volvemos a caer, sí, pero será diferente del anterior. Habrá pecados, digamos, pecados seriales, pero hay que recordar que el pecado nunca es el mismo, aunque parezca. Y por lo tanto el perdón tampoco es el mismo, aunque parezca. Pareciera una regresión, pero no necesariamente lo es.
no se retorna nunca al mismo punto de partida. Si la conversión es una dinámica, entonces es posible. Si pienso que es un acto definitivo, que ya a partir de hoy no más, ay, mijito, te espera una frustración. Hay una imagen que tomo de otro dicho del Talmud, de la imagen rabínica. Dice Rabí Simón, mire, si se parece a una gran piedra que estaba en medio, pero la conversión se parece a una gran piedra que estaba en medio de una encrucijada. Y todos los que pasaban por allí tropezaban. Dijo entonces, pásenle un cincel y vayan cortándola de a poco. Así dice el Santo de Israel. El instinto malo es la gran piedra de tropiezo. Trata de tallarla hasta que llegue el momento en que el Señor venga a removerla del todo. Es una frase que no es cristiana del Talmud, pero que explica lo que estoy, le da imagen a lo que estoy explicando como conclusión. Insisto, quedémonos con esto, quedémonos con esto. Es verdad que hay cosas que nos impiden ser los ángeles que algún día soñamos ser. Pero también es cierto que hay un trabajo que siempre es posible hacer con el cincel y que es posible lograr si al menos damos el primer paso. Y esto genera una realidad dinámica hasta el día en que el Señor me diga, ahora vengo yo a quitártelo del todo. Esto es lo que este camino de la Cuaresma nos ha propuesto. Un camino cuaresmal hermoso y que llevamos llevando a la conclusión. No se trata de actos, sino de dinámicas, donde no somos los únicos actores, sino una sinergia, donde se junta nuestro cincel y la fuerza de Dios que quitará la piedra y nos dará horizontes más amplios en la existencia. Es Dios quien nos lleva. Lo importante es nuestro deseo, nuestra disposición. Hay que allanar el camino y dar pasos sin desanimarse, sabiendo que Dios, creámoslo, Dios hará su parte. Una de las cosas más bellas es entender que Dios no se cansa. Y Dios no se cansa de perdonar. Él es el primero en practicarlo 70 veces 7 veces al día, con cada uno de nosotros. Y una apotegma, que tomo ya como conclusión, una apotegma de un padre del desierto. Ilustra muy bien por qué Dios es incansable con nuestras miserias y con el don del perdón. Dice la apotegma, un soldado le dijo al monje Abba Míos, así se llama, ¿por qué no logro convertirme? Le respondió el monje, dime una cosa, si tienes una capa que se te rompe, ¿tú la botas? No, le respondió él, no, yo la remiendo y la vuelvo a utilizar. Y entonces le dijo el anciano, monje, si tú tienes piedad de tu capa, Dios no tendría también piedad de sus pobres criaturas. Esa es la conclusión. Somos esa capa de Dios. Somos criaturas de Dios en sus manos, muchas veces capa rota. Pero este es apenas el principio, el fundamento sobre el cual podemos apoyar santamente nuestra fe, nuestra confianza de que el camino de la conversión es posible, porque Dios tiene piedad de esta capa rota. El camino de la conversión siempre está abierto. Regalémonos la oportunidad de hacer esta experiencia. Y vale la pena porque le pertenecemos a Dios. Porque para Dios no somos ajenos, no somos extraños, somos sus hijos amados. Porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó ya, aun cuando todavía estemos en el pecado. Y esta pertenencia a Dios, su amor, no lo apaga el pecado. Por eso tenemos siempre al frente la posibilidad de la conversión. Mis queridos amigos, que vivamos ahora esta Semana Santa, que estamos a punto de comenzar,
con esta invitación. Celebremos con alegría el gran misterio pascual, que es también nuestro misterio, es también nuestra muerte y nuestra resurrección. Hagamos la experiencia a través de la muerte y la resurrección, del morir y el vivir con Cristo. Esta es nuestra ruta, esta es nuestra fe, esta es nuestra conversión que nos hace uno bautismalmente en Cristo. Esta es nuestra plenitud. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y les regale una hermosísima, profunda y vívida experiencia pascual.